Z. Bien. Bueno, con respecto a lo que me habían propuesto sobre hacer el taller solamente, entonces yo digo que sí, que podemos hacerlo de esa forma. Listo. Listo, profe. Ese 10% lo podemos hablar con un taller. Perfecto, profe, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces de todo modo yo escribo en el grupo ahorita después de la clase la información para los que no están aquí. Bien, entonces nosotros habíamos construido una tabla de transformada Z que se resume aquí en se resume aquí los resultados principales de las transformadas y habíamos definido la transformada Z inversa, ¿no? Es una relación sencilla. Hemos dicho, bueno, si tenemos que si la transformada Z de alguna secuencia, digamos, es una función X mayúscula de Z, ¿no? Entonces, la transformada inversa de esa función X mayúscula tiene que ser esa secuencia XN. Bien. Entonces, esta relación hemos dicho que nos permitía, pues, a partir de la tabla que les mostré antes, obtener una tabla de transformadas Z inversa, ¿no? De eso fue lo que hablamos la última vez. Entonces, la transformada Z inversa de la función X mayúscula de Z. En este caso, esta transformada Z inversa, pues, su dominio son funciones de variable compleja, ¿no? Y su codominio, es decir, ella envía funciones de variable compleja en secuencias. Bien. Entonces tenemos esta equivalencia. Listo. Igual a XN. X minúscula N. Tenemos este resultado. Y bien, entonces habíamos hecho algunos ejemplos. Sabemos que si la secuencia XN es de la forma alfa a la N, ¿no? Entonces este tipo de secuencias tienen como transformada Z que sabemos nosotros, alfa a la N. Alfa puede ser un número complejo. Bien. Pensemos que es una señal causal. Entonces n mayor o igual que 0. Es decir, solamente toma valores para n positivos y para n negativos asumimos, pues, esta es la notación a la que hemos llegado. Asumimos que toma el valor 0. Bien. Y hemos llegado a la conclusión de que este tipo de secuencias tienen como transformada Z que transformada Z las señales de la forma alfa a la n es con n mayor que 0. Esa transformada es Z sobre Z menos alfa. Bien. Y este es un resultado importante porque, como veremos más adelante, nos permite calcular la transformada Z inversa de funciones racionales un poco más, es decir, que sea una combinación de ese tipo de funciones. ¿Bien? Y vamos a tener que recurrir al método de las fracciones parciales. ¿Listo? Entonces, esta transformada Z sobre Z menos alfa, lo que implica entonces, de acuerdo a la equivalencia que tenemos acá, a esta equivalencia acá, eso implica que la transformada Z de funciones racionales de esa forma es exactamente eso, ¿no? Es alfa a la n. Listo. Todo esto es un proceso aquí, un resultado interesante en ese sentido. Bien, alfa a la n. Y esto es prácticamente el fundamento de lo que nos va a servir para lo que viene a continuación. Bien. Es decir, este resultado. Listo. Ahí asumimos que n es mayor o igual que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. Entonces, con eso ya podemos resolver algunos ejercicios aquí, revisar algunos ejemplos. Entonces, yo sé que algunos ya los hicimos.
Por ejemplo, estos dos, el 6.7, en este caso alfa es 2, la transformada inversa va a ser 2 a la n o 2 a la k, ¿no? Con k mayor o igual que 0. Y en este otro caso aquí, uno debe hacer fracciones parciales. También ese lo revisamos. Sin embargo, esos videos creo que no los he enviado, ¿cierto? Tengo que enviar esos videos, que son de la clase de hace 7 días. Porque en este caso esta función, la función que aparece aquí, nos pide ya la transformada z inversa de esto. Hay dos factores en el denominador. Esto no encaja dentro de las transformadas que conocemos. Pero aquí nos dice el libro que uno puede probar que esa función se puede escribir así. Bien. Y cada una de esas dos fracciones, esta sí tiene una transformada z inversa conocida. Bien. Todo el trabajo nuestro en esta parte va a ser reescribir la función, generalmente usando fracciones parciales, de tal forma que conozcamos su inversa, que encaje dentro de lo que hemos estudiado. Ahora, ese se hizo y también se avanzó en un ejemplo aquí donde aparecía esta función. A ver, que esto lo revisamos también. Yo estaba viendo el video ahorita antes de la clase. Y revisamos este también. Bien. Este de z sobre z al cuadrado más a al cuadrado. Bien. Sin embargo, aquí, ese día lo hicimos un poco distinto a como lo resolvió el libro aquí en el ejemplo. Bien, porque nosotros, si ustedes recuerdan, ese ejemplo, nosotros hicimos fracciones parciales sobre la función directamente. Es decir, esta es la función que tenemos, a la que debemos hallarle su inversa. Lo que dijimos fue, bueno, este denominador se puede reescribir como el siguiente producto, como z menos i por a por z más i por a. Bien. Es claro que si uno hace esa multiplicación me da z al cuadrado más a al cuadrado, teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1. Entonces, eso se puede factorizar así. Bien. Entonces, como tenemos dos factores, si hacemos fracciones parciales, me va a aparecer una fracción por cada factor de esos, ¿no? Así. Una fracción asociada al factor z menos i por a. Y otra por aquí asociada al factor z más i por a. Bien. Sin embargo, nosotros aplicamos fracciones parciales tal cual está ahí. Y luego aplicamos una propiedad de traslación, etc. Nosotros podríamos haberlo hecho así. Voy a mostrar cómo. En lugar de hacer fracciones parciales a la función tal cual nos la dieron, z sobre z cuadrado más a cuadrado, podríamos haber considerado aquí un 1. ¿Bien? Un 1. Aquí un 1. Entonces, cuando haga fracciones parciales, aquí me quedará un a y un b. Tenemos que encontrar, claro. Y al final, después de que ya haya hecho fracciones parciales, multiplico todas estas igualdades por z, ¿no? Para que me quede la función por la cual a la que le quiera hallar su transformada inversa, ¿no? Por z aquí. Bien. Entonces, esta técnica, así es como lo hacen en el ejemplo. Bien. Y bueno, las ideas son semejantes a como lo hicimos en aquella clase del miércoles pasado. Bien. Me parece que es más ventajoso hacerlo así, ¿verdad? Como lo hace el libro. Bien. Hacerlo con un 1 y luego multiplicar por z todo. Porque cuando nosotros lo hacemos, como lo desarrollé en el ejemplo aquel día, ¿qué dice aquel día? Consideré, recuerden la función, aquí el z, y aquí pues sigue el z. Entonces cuando hago fracciones parciales, miren que estas dos fracciones que me quedan aquí no tienen z en el numerador, tienen solo constantes. Entonces nos tocó recurrir a un artificio de colocar el z ahí medio a la fuerza, poner un z aquí, ¿cierto? Y luego multiplicar por 1 entre z. Bien. Poner un z por acá y multiplicar por 1 entre z. Bien.
y ahí recurrir a un resultado que vimos que se llama traslaciones a derecha. Bien, ¿qué se refiere ese resultado? Que si traslado a derecha una secuencia, entonces su transformada z va a ser, si la traslado una unidad, mejor dicho, les voy a mostrar el resultado en el libro. Esa vez lo hicimos así. Pero entonces, en síntesis, lo que quiero transmitir es que es mejor hacerlo como está en el ejemplo, para no tener que usar todas esas propiedades. Ese día usamos... A ver, ¿qué propiedad? Usamos esta propiedad. Bien. Relación a derecha. Bien, la usamos con k sub 0 igual a 1. Bien. ¿Por qué? Porque de esa forma hago que me aparezca ese factor que nos tocó introducir, ese 1 sobre z, lo hago aparecer así. Bien. Es decir, que aquí la transformada z de toda esta función va a ser la transformada de esta parte multiplicado por, perdón, la transformada z inversa va a ser la transformada de esta parte, pero traslada una unidad a la derecha. Entonces va a ser, si es alfa, entonces va a ser alfa a la n-1. Bien. Entonces, para evitar tener en cuenta todas esas consideraciones, es mejor entonces hacer lo que les mencionaba antes. Bien. Considerar la función con un 1 aquí. Y hago fracciones parciales, luego multiplico por z. Y de esa forma llego a la respuesta de una forma más directa usando esta propiedad. Esta de aquí. Bien. Bueno. Entonces, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿O está todo bien? Pues por el momento no, profe. ¿Pero usted está bien? Bueno. Como les comentaba al inicio de la clase, así como ustedes sugerían en el grupo, entonces vamos a hacer un taller nomás para evaluar ese 10% de este corte. Bien. Un taller. Si no vamos a tener quiz, entonces. Listo. Profe, ¿y cuándo lo dejaría? Espero enviar. Sí, voy a mirar aquí la fecha. Entonces hoy es 2. Podría ser el viernes. El viernes o el sábado. Listo, el 5 de diciembre. Sí, el 5 de diciembre, el sábado. Bien. Es eso. Bueno. Entonces, eso era lo que quería observar sobre ese último ejemplo que hemos considerado la clase anterior, la clase del miércoles. Y bueno, continuamos haciendo otros ejemplos. A ver. Esto, qué pena. Para informar que pues ando sin internet y me tengo que conectarme con datos y tengo muchos problemas de escucharlo. Entonces, ¿será que pues puedo esperar a que suba los videos? Ah, bueno. Los que tengan problemas de conexión, sí. Sí. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Bien. Entonces dice aquí, allá es la inversa de esta función. Bien. Miren aquí un poco distinto a lo que hemos hecho habitualmente. Parece z sobre z al cuadrado menos z más 1. Entonces, ¿cómo invertimos eso? Entonces, el problema ahí es ese denominador, ¿no? Porque ese denominador no está factorizado. Bien. Entonces, entendemos que primero que todo factorizarlo.
Entonces, fíjense, z cuadrado menos z más 1. Entonces, ¿cómo sería la idea a grandes rasgos antes de entrar en las cuentas concretas? Nosotros podríamos factorizar ese denominador, como es de orden 2, miren. Entonces, seguramente que se va a poder escribir así como z, ¿cierto? El numerador, sobre z menos un z sub 0. Tendremos que encontrar ese z sub 0 por z menos un z1. Bien. Ese z sub 0 y z1 tendremos que encontrarlos. Esa sería la idea. Ahora, luego de que podamos escribir ese denominador así, lo otro que podríamos considerar es hacer fracciones parciales, pero entonces, por lo que les mencionaba antes, sería bueno primero considerar la función con un 1 en el numerador. Bien. ¿Sí? Y hago fracciones parciales así. Entonces, luego de que factorice el denominador, lo escribo como una A sobre el primer factor, z menos z sub 0, más un B sobre el segundo factor, que es z menos z1. Bien. Y luego de eso sí puedo, finalmente, como la función a la que le quiero hallar su inversa es z sobre esto, entonces coloco z aquí, multiplico todo por z por z acá, que distribuyen esta suma. Bien. Y a la final me va a quedar que debo hallar, estas constantes no importan. Recuerden que el operador transformada z inversa permite que salgan esas constantes. Y al final tendría que hallar la inversa de esa función que cerré entre paréntesis y de esta otra parte aquí. Bien. Y claramente estas funciones tienen una transformada z inversa conocida. Es decir, va a ser un a por ese z sub 0 elevado a la n, ¿no? Sería la inversa más un b por ese z1 elevado a la n. ¿Listo? Entonces, así podríamos resolver ese ejercicio. Ahora, la cuestión es cómo lograr todo eso, ¿no? Cómo encontrar estos z sub 0, este z sub 1, primero que todo. Entonces, miren que las cuentas tenemos todas las herramientas para hacerlas. Porque aquí para factorizar este denominador, fíjense que este z sub 0 y este z sub 1, si nosotros viésemos esto aquí, si nosotros igualáramos esto a 0, pues z sub 0 y z sub 1 son raíces de esa ecuación, ¿bien? Son soluciones de esa ecuación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar esas dos soluciones, y eso sería z sub 0 y z sub 1. Es decir, tenemos que resolver la siguiente ecuación cuadrática, la siguiente ecuación de segundo orden, igualado a 0. Bien, pero esto lo sabemos. En este caso, ¿quién es A? Es el que acompaña el término cuadrático, A es 1. B, ¿quién sería el que acompaña el término lineal? En este caso, menos 1. Tiene este menos 1 aquí. Y el C sería el término independiente, que la constante, que no está multiplicado por Z. Entonces, C sería 1. Entonces, uno se aplica fórmula cuadrática, ya obtiene los dos valores de Z que resuelven esa ecuación y que van a ser exactamente el Z sub 0 y el Z sub 1, ¿no? La ecuación cuadrática que dice que es menos B, en este caso B es menos 1, entonces sería 1, más o menos, ¿no? Raíz de B cuadrado menos 4AC. B cuadrado es 1, porque menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 veces A por C. 4 por 1, 4 por 1, 4. Entonces aquí sería menos 4, ¿cierto? Sobre 2 veces A. 2 por 1, 2. Entonces tenemos un más y un menos, las dos opciones. Cuando considero el más, entonces me haría 1 más raíz de menos 3. Bien. Pero raíz de menos 3, ¿cómo se puede escribir? Raíz de menos 3 se puede escribir como raíz de menos 1 por 3. Y la raíz distribuye en
en la multiplicación. Entonces sería como raíz de menos 1 por raíz de 3. Y pues raíz de menos 1 es el número imaginario y la unidad imaginaria. Y por lo tanto, este raíz de menos 3 se puede escribir como así. Y por raíz de 3. Y aquí esto, bueno, dividido entre 2. Y por acá esto me va a dar 1 menos y raíz de 3. El z sub 0 y el z1. Bien. Estos números se pueden escribir nada más así, como se puede escribir como un medio más y por ahí. Y este también se puede escribir así. 1 más 1 sobre 2, digamos, menos y raíz de 3 sobre 2. Ahora nosotros, si queremos escribir de forma más compacta estos números, basta notar que seno de pi, seno de 30, o sea, de pi tercios, es raíz de 3 sobre 2. Y coseno de 30 es un medio. Por lo tanto, esos números se pueden escribir así, ¿no? De una forma más compacta aún. Y acá, como aparece un menos, entonces noten que seno de menos 30, la función seno es impar. Seno de menos 30 menos raíz de 3 sobre 2. Entonces esto se puede escribir como exponencial de menos i. Y la función coseno es par, entonces coseno de menos 30 es lo mismo que coseno de 30. Y lo mismo que un medio, todo eso. Estos números se pueden escribir así, listo. Por lo tanto, aquí yo puedo escribir el z sub 0 y el z sub 1 ya los tenemos. A nuestro plan de resolver este ejercicio, pues encontrar z sub 0 y z sub 1 no fue un problema. Bien, podemos escribir aquí elevado a la i por pi tercios. Bien. Y aquí podemos escribir e elevado a la menos, como un i por acá, a la menos i por pi tercios. Entonces tenemos esto por el momento. Bien. Y ahorita sí, luego de hacer eso, ¿cuál fue el plan que íbamos a seguir? Bueno, hacer las fracciones parciales, ¿no? Encontrar A y B. Entonces aquí pues ya sabemos quién es este z sub 0, z sub 1. Ya cuando encontremos A y B, ya vamos a ver quién es la solución. Es simplemente aplicar esta fórmula aquí que escribí en rojo, ¿no? Y bueno, encontrar A y B, eso es como ya todo el mundo domina eso, ¿no? Va a ser sencillo. Bueno, aquí lo coloqué con este con positivo aquí. Y a la I por pi tercios. Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende el ejercicio? Es como repetitivo, ¿no? Es como hacer lo de transformadas de Laplace de nuevo, pero en este caso discreto. Pero la misma situación, ¿no? De hacer fracciones parciales. Todo aquí para encontrar A y B, este por este, esos dos, más B por Z menos E a la pi tercios. Eso tiene que darme el numerador de acá. Bien, ahí puedo encontrar el valor de A y B. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la forma en que se procede cuando tenemos el denominador de nuestra función racional sin factorizar. ¿Listo? Entonces lo Qué factorizamos pena, así. una pregunta. Cuando yo reemplazo ya en la respuesta A por Z sub 0 a la N, más B por Z sub 1 a la N. ¿Ese N qué valor toma? A la N. Ah, bueno. Recuerde, eso le va a dar una secuencia de XN. O sea, esa es la señal, ese N toma los valores 0, 1, 2, 3, 4. Es una función de variable discreta. En la medida que usted le da estos valores, pues vamos viendo qué valores toma la secuencia.
Es eso. Porque Sí, recuerden, sí, profe, ya. estamos hallando Sí. la transformada z inversa. Tal vez yo no fui claro, pero si estamos hallando la transformada z inversa de esto. Bueno, aquí es así. Entonces, ¿qué me tiene que dar esto? Me tiene que dar una señal, una secuencia. Bien. Tiene que darme esta secuencia XN. Y esos son los genes, o sea, la forma pues funcional de la secuencia. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos por ese lado del ejercicio. Entonces, yo creo que, no sé si hacer más cuentas. ¿Ustedes que dicen algo más detalle o ya usted entiende lo demás? Es decir, bueno, podemos hacer otras cuentas, ¿no? Si hago las operaciones aquí, me haría A, ¿no? Por Z menos E a la menos I por pi tercios. Más B por Z menos E a la pi tercios. Eso tiene que darme 1. Bien. Tiene que dar 1. Y aquí, igual que siempre, escojo valores apropiados de Z para que se eliminen algunos factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el valor de A, entonces puedo hacer que elimine el factor asociado a la constante B. Bien. Entonces, por ejemplo, podemos coger Z siendo igual a E a la pi tercios. Y en ese caso, esta parte de aquí se hace 0, ¿no? Si Z es igual a E a la pi tercios. Y aquí va a concluir entonces que A es igual a, aquí me queda E a la I por pi tercios. Entonces, por lo tanto, me queda ese factor multiplicando el A. Por lo tanto, A va a tener que ser igual a 1 sobre E a la I por pi tercios, ¿no? Menos E a la menos I por pi tercios. Y análogamente, si queremos saber quién es B, escogemos Z. Recuerden que esta igualdad que está aquí es válida para todo Z. En particular, si escogemos Z siendo igual a E a la menos I pi tercios para que elimine esta parte de aquí, este factor. Que elimine esto. Entonces ahí podemos despejar y nos vamos a dar cuenta que B es igual a esto, pero con signo opuesto. Es decir, esta exponencial queda de primero. Es decir, B es igual a menos A. Yo me refiero a que es esta misma función, pero con el exponencial acá de primero. Cambia el orden de estos dos. Listo. Por lo tanto, si A es igual a menos B, es decir, si menos B es igual a más A, bueno, esa no me sirve. Mejor dejémoslo como está. Si B es igual a menos A, entonces aquí yo puedo colocar un menos A. Entonces aquí yo puedo colocar un menos aquí, menos A. Bien. ¿A quién es? Pues esta expresión. Entonces, tenemos eso. Bien. Y por lo tanto, podemos reescribir ya la función así. Es decir, ya sabemos quién es A. Yo puedo quitar el A aquí y sacarlo como factor común. De la final puedo escribir toda esa función de la forma que queríamos. Bien. La puedo escribir así como todo esto. Digamos, un 1 aquí, un 1 aquí. Y el A queda por acá por fuera, ¿no? Porque lo saqué como factor común. ¿Quién es A? Recordemos. Aquí está el valor de A. Entonces queda como 1 sobre exponencial de E a la I pi tercios menos E a la menos I pi tercios. De hecho, hasta eso se puede reescribir de una forma más corta, ¿no? Recuerden que por la fórmula de Euler, a ver, todo este número que está aquí, ¿qué es?
esto que está aquí, SA. Pues por una parte, esto que está aquí, si usamos la fórmula de Euler, es coseno de pi tercios más i seno de pi tercios. Es decir, que me da 1 sobre u medio, porque el coseno de pi tercios es 1 medio, más i raíz de 3 sobre 2. Eso por una parte. Y a eso le restamos esta exponencial que está aquí. Pero recordemos que por la fórmula de Euler de nuevo, eso es coseno de menos pi tercios. Coseno de menos pi tercios es lo mismo que coseno de pi tercios, que es 1 medio, ¿no? Más i seno de menos pi tercios, que sería menos i raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? De nuevo, volví a reescribir esas funciones. O sea, las raíces que teníamos antes las volví a escribir. Pues. Si hago esta resta, los medios se cancelan. Y este menos por menos es más. Entonces, este i raíz de 3 sobre 2 se suma 2 veces. Entonces, por aquí me va a quedar un 1 sobre 2 veces i raíz de 3 sobre 2. ¿No? 2 veces aparece. Pero entonces, como aparece 2 veces, este 2 se cancela. Acá. Listo. Creo que es eso. Entonces, por aquí, el a en realidad es 1 sobre i raíz de 3. ¿Listo? Entonces ya hemos cumplido nuestros propósitos y prácticamente ya eso nos ayuda a finalizar el ejercicio. Porque ahora sí, si multiplicamos por z todo, para que me quede la función original, la que me dijeron calcule su inversa, pues por z aquí, entonces z viene y se multiplica aquí y aquí. Bien. Y pues ya estas funciones que están entre corchete, que las voy a cerrar en paréntesis, sí tienen una transformada z inversa conocida. Bien. Entonces ahorita sí aplico transformada z inversa. Aquí, que es lo mismo que aplicar transformada z en esta otra parte. Y como el operador transformada z lineal, lo único que aplicar en esta partecita aquí, la función, y restar cuando aplico a esto. Bien. Y ya esas transformadas sabemos cuánto da. Lo hice, sub 0, etc. Y también llegar a la tomada n en esa fórmula. Sustituir ahí a y b. Bien. Entonces, ¿cuánto va a dar finalmente? La respuesta, pues, que se pueda de hecho escribir de una forma más elegante como lo hace el libro. Pero esto va a dar, en este caso, alfa es a la i por pi tercio. Y entonces me quedaría alfa a la n, es decir, e a la i por pi tercios multiplicado por n. Bien. Y acá el alfa, ¿quién es? Es la misma exponencial, pero con un signo menos en el exponente. Entonces por acá me va a quedar menos e a la menos i n pi tercios. Bien. Y todo esto va a ir multiplicado por este 1 sobre i raíz de 3. Bien, entonces esa sería la inversa, esa sería la señal llamada, que llamamos, digamos, xn. Bien. Con n mayor o igual que 0. Listo. Entonces ahí ya terminaríamos el ejercicio. Ahora, lo que sí podemos hacer es decir, bueno, si aplicamos fórmula de Euler, abrimos estas cuentas aquí, como de igual forma que hice cuando calculé el valor de A, ¿no? Aquí me va a aparecer, por ejemplo, un coseno de pi tercios por n más i seno de pi tercios por n. Acá también. Y usando los mismos razonamientos, ustedes pueden ver que por acá me va a quedar un 2 veces
y seno de... Esa resta exponencial le da esto. 2 veces i seno de n pi tercios. Bien, cuando uno usa fórmula de Euler. Y eso multiplicado por este 1 sobre i raíz de 3. Entonces los i se cancelan. A ver, voy a escribirlo aquí. ¿Cierto? Este i se cancela con este. Y a la final va a quedar simplemente 2 sobre raíz de 3 por seno de n pi tercios. Entonces de una forma mucho más compacta, más bonita, y obtener esa inversa. Bien. Me da 2 sobre raíz de 3 aquí. Y esa es la señal xn inversa. Inversa de esta función aquí, que en principio era muy extraña y resulta que no, que era simplemente la transformada z de un tipo de señal así. Bien. Eso es la inversa. Bien, entonces ese es como el mecanismo para resolver este tipo de problemas. Más adelante, ahorita que empecemos en la otra sección a hablar sobre ecuaciones en diferencias, podemos considerar un ejemplo aplicado, que es la sucesión de Fibonacci. ¿Y lo han escuchado? Que se habla como de la forma en que se reproducen los conejos. Tenemos, digamos, 0 conejos en el primer mes, y después en el segundo mes, o en el mes 0, 0. En el mes 1, una pareja. En el mes 2, una pareja. Y ahí, cada mes una pareja tiene otra pareja de conejos. Entonces, el término que sigue es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, el siguiente sería 1 más 2, 3. El siguiente término sería 5. Y así voy formando la sucesión de Fibonacci. Tiene varias aplicaciones, ¿no? Para los crecimientos que son así, son como un poco, podemos pensar que no es exponencial, pero sí es crece rápido, ¿no? Entonces la pregunta es, si tenemos esta secuencia, digamos que esta es la señal Fibonacci, digámoslo así, F mayúscula N. Entonces, si nosotros queremos hallar Fibonacci, el Fibonacci número 100 o 200, por la forma recursiva que tenemos aquí, ¿no? Es una señal recursiva. Pues para hallar el número 100, tendríamos que hallar el 99 y el 98, porque el 100 es la suma de los dos anteriores. Y para hallar eso a su vez, tenemos que hallar el 97 y el 96, y así sucesivamente. Bien. Entonces estaríamos interesados, por ejemplo, en saber la forma funcional de esta secuencia recursiva, ¿no? Entonces más adelante veremos en la siguiente sección o en la última cómo encontrar la sucesión de Fibonacci recursiva. Bien. Usando transformada Z y planteando una ecuación en diferencias que me modele este comportamiento. Bien. Y para resolver esa transformada, para resolver esa ecuación en diferencias, luego vamos a tener que calcular una transformada Z parecida a esta. Y aparece en el denominador algo así, algo cuadrático, que tenemos que factorizar, etc. Entonces veremos que este ejemplo nos abre las puertas para luego resolver este caso interesante, la sucesión de Fibonacci o secuencia. Bien, entonces continuamos en 10 minuticos para que tomen un tinto. Bueno, profe. Listo.